Hoy vamos a presentar el trabajo titulado Inducción de alelopatía dependiente del contexto en plantas bajo competencia. A lo largo de los años, en lo que refiere a la inducción de alelopatías, se han estudiado ampliamente las respuestas que presentan las plantas ante la herbivoría. Sin embargo, no hay tantos estudios sobre la respuesta frente a la competencia. Por ello, el objetivo del trabajo es profundizar en el tema estudiando alelopatías inducidas y constitutivas en respuesta a la competencia planta a planta. Para poder continuar es necesario tener en claro algunos conceptos importantes, como el de alelopatía, que se refiere a un fenómeno por el cual un organismo produce compuestos bioquímicos que influyen en el crecimiento, supervivencia o reproducción de otros organismos. Otro concepto importante es el de hipótesis de armas novedosas, el cual expresa que en un contexto de invasión, las plantas que tengan la capacidad de inducir alelopatías pueden obtener una ventaja adicional debido a la ingenuidad de la comunidad invadida que no ha coevolucionado con la especie. El sistema en estudio consiste de dos plantas. Por el lado izquierdo de la diapositiva tenemos a Solidago altísima, que pertenece a la familia de las asteráceas, originada en el este de Estados Unidos, que se ha introducido también en otros sitios del mundo, incluidas las poblaciones generalizadas y altamente invasivas en Japón y también establecidas pero dispersas en Australia. Por el lado derecho de la diapositiva tenemos a Poa pratensis, que es una gramínea o Poaceae, también nativa de Norteamérica. En su ambiente natural, Solidago altísima compite con Poa pratensis. Entre ellas se da entonces una interacción planta-planta que es directa, es decir, la sustancia secretada actúa directamente sobre el competidor. En estudios previos se ha observado que en el exudado de la raíz de Solidago altísima hay un grupo de poliacetilenos que han mostrado inhibir el crecimiento de la competencia. En particular, se analiza el efecto del éster metílico cis-deshidromatricaria, que representaremos como DME, cuya concentración efectiva determinada está en el rango de 5 a 20 partes por millón. En su condición de ser un semioquímico, podemos decir que es una lomona, ya que beneficia al emisor, o sea, a Solidago altísima, pero no al receptor, o sea, a Poa pratensis. En cuanto a su estructura, cabe destacar que su carácter cromóforo va a ser aprovechado para su detección por HPLC acoplado a un detector UV. La investigación se basa en resultados de investigaciones previas. Experimentos de campo realizados muestran que Solidago altísima reduce fuertemente la densidad de Poa pratensis. Además, hay ensayos de laboratorio que muestran que el DM extraído de Solidago altísima inhibe la germinación y el crecimiento de plántulas de Poa pratensis en medio agar. Y como última premisa, se considera que poblaciones introducidas de Solidago altísima es probable que también compitan con Poa pratensis, que además es común en Japón y Australia. Por lo tanto, sabemos previamente que Poa pratensis actúa como un competidor interespecífico. Basándose en lo anterior, se plantearon los siguientes objetivos. Determinar si hay presencia de DME a concentraciones ecológicamente relevantes en las parcelas naturales de Solidago altísima y estudiar cómo estas concentraciones varían espacialmente. Estudiar la correlación del crecimiento de Poa pratensis con la concentración de poliacetilenos del exudado de raíz de Solidago altísima. Investigar si bajo presión competitiva Solidago altísima reacciona aumentando la producción de poliacetileno, evaluando además las respuestas de distintas poblaciones nativas japonesas y australianas, y analizar el efecto de la disponibilidad de nutrientes en el comportamiento inductivo de la producción de poliacetilenos como respuesta a la competencia. A continuación vamos a explicar el desarrollo experimental del. En primer lugar, se procede a realizar un muestreo de suelo para medir la concentración de DME en el mismo y así poder estudiar cómo esa concentración varía espacialmente. El muestreo se realiza en suelos comprendidos en el área de distribución nativa de plantas de Solidago altísima, que abarcan unos 186 kilómetros del oeste de Nueva York. Para examinar la variación a microescala de la concentración de DME dentro de cada sitio, se recolectaron muestras de suelo a 0 y a 25 centímetros de distancia del margen de las plantas utilizando un devastador de suelo manual, a una profundidad de 10 centímetros. Las muestras son almacenadas, procesadas y posteriormente analizadas por HPLC.
Como resultado de esta metodología, se obtuvo la concentración de DME en suelo de 11 sitios diferentes, como se muestra en el gráfico, donde el eje de las abscisas corresponde a los 11 sitios y el eje de las ordenadas a la concentración de DME. Las gráficas de caja muestran los valores obtenidos, las cajas de color gris claro indican la concentración de DME en el margen del clon de sólida o altísima, o sea, a los 0 centímetros de la planta, y las cajas de color gris oscuro representan la concentración a 25 centímetros del margen del clon. De estos resultados podemos observar que la concentración de DME en el suelo natural se ve modificada de un sitio a otro y que la misma varía desde un nivel indetectable hasta 17,3 partes por millón. Además, la concentración fue mayor al margen de los clones de sólida o altísima que a los 25 centímetros. Entonces, como la concentración de DME disminuye al aumentar el radio de la toma de muestra, podemos asumir que el DME encontrado en el suelo está asociado a sólida o altísima. Por otro lado, la concentración medida se encuentra dentro del rango de concentraciones efectivas previamente registradas. Debido a su variabilidad espacial, podemos asumir que la disponibilidad de DME puede variar dependiendo de las propiedades del suelo y las actividades microbianas. Para estimar el efecto de la competencia en la producción de poliacetileno en raíces se realizan dos experimentos, uno con poblaciones nativas en su contexto natural y otro de múltiples poblaciones a través de sus contextos nativos e introducidos. El experimento de población única tiene como propósito examinar si la inducibilidad de la producción de poliacetileno ha evolucionado en respuesta a la eliminación de herbívoros. Aquí, la mitad de 12 parcelas naturales de soledad altísima fueron rociadas con un insecticida para eliminar la herbivoría durante 12 años, mientras que la otra mitad se expuso a la herbivoría ambiental de insectos. Se originaron múltiples genotipos distintos de ambas parcelas que luego fueron clonados de forma vegetativa 4 veces. De esos 4 clones, la mitad se utilizó como un control de soledad altísima sin competencia, mientras que la otra mitad se trató bajo la competencia con Poa pratensis. El experimento de rango múltiple se realizó para muestrear un rango más amplio de fenotipos de plantas. Se tomaron muestras de poblaciones de soledad altísima nativa y de los rangos introducidos de Japón y Australia. Se tomaron muestras de 4 genotipos por población, dando un total de 105 genotipos, y luego cada genotipo se replica clonalmente por 4. 2 réplicas por genotipo crecieron sin competencia, actuando como controles, y los otros 2 crecieron bajo competencia de Poa pratensis. De cada experimento se recolectaron muestras de raíces y se almacenaron para su posterior análisis en HPLC. Además, las plantas fueron cosechadas y extraídas para medir por separado la biomasa de Solidago altísima y de Poa pratensis. A partir de estos experimentos se obtuvieron múltiples resultados que vamos a ir exponiendo. En primer lugar, se analizan los efectos parciales de la concentración total de poliacetileno y la biomasa vegetal de Solidago altísima sobre la biomasa aérea de Poa pratensis. En los gráficos se observan los efectos parciales de ambas variables. La biomasa de Poa pratensis se correlaciona negativamente tanto con la biomasa de Solidago altísima y la concentración total de poliacetileno. Entonces, ¿qué quiere decir que se correlacionan negativamente? Que en caso de que la concentración de poliacetileno o la biomasa de Solidago altísima aumenten, la biomasa de Poa pratensis disminuirá. Por análisis estadístico se determinó que estos parámetros explican solamente el 21,4% de la variación de la producción de la biomasa de Poa pratensis. Estos resultados sugieren que tanto la producción de poliacetileno como el aumento de la biomasa de Solidago altísima le proporcionan ventajas competitivas. Sin embargo, que estas variables solo expliquen el 12,4% de la varianza de la biomasa de Poa pratensis nos da a pensar que probablemente existan otros factores no medidos que contribuyan en la variación, pudiendo deberse, por ejemplo, a la velocidad a la que el DMS libera al medio ambiente. Este puede variar dependiendo del genotipo de Solidago altísima y va a influir en la represión de sus competidores. Los resultados del experimento de población única se ven reflejados en este gráfico, donde a la izquierda podemos ver las concentraciones de poliacetileno producidas por las poblaciones control
es decir, las que fueron expuestas a herbivoría ambiental. A la derecha encontramos a las concentraciones de poliacetileno producidas por las poblaciones rociadas con insecticida. Las cajas de color gris claro representan la concentración de poliacetileno en el control sin competencia y las cajas de color gris oscuro representan el resultado bajo tratamiento de competencia. Dentro del experimento se observan concentraciones más altas en las poblaciones rociadas con insecticida que en las poblaciones de control. Además, el tratamiento bajo competencia no muestra respuestas significativas. En el experimento de rango múltiple podemos ver la inducción de poliacetilenos totales en respuesta a la competencia para las poblaciones norteamericanas, australianas y japonesas. Se puede observar mayor inducción en poblaciones japonesas y australianas que en las poblaciones nativas de América del Norte. Por otro lado, solo las poblaciones australianas mostraron una significancia en sus respuestas frente al tratamiento de competencia. Lo que sugiere el aumento en la producción de DME en las raíces es que las plantas pueden inducir activamente la producción de poliacetilenos en respuesta a la competencia. Además, las poblaciones japonesas y australianas introducidas tenían niveles constitutivos de poliacetilenos más altos que las poblaciones nativas. Sin embargo, como ya se mencionó previamente, se observó una inducción significativa de poliacetilenos solo en poblaciones australianas. Por lo tanto, la dependencia de la procedencia geográfica de las plantas con la variación de poliacetilenos constitutivos e inducibles puede sugerir una rápida evolución de la alelopatía en nuevos entornos. Se espera que la respuesta plástica disminuya a medida que la asimilación genética aumenta la expresión constitutiva de la alelopatía, lo que explicaría la falta de inducibilidad de la población japonesa que se encuentra más adaptada al nuevo entorno. Como última instancia experimental, se realiza un estudio de los nutrientes en suelo para determinar si el agotamiento de nutrientes induce la producción de DME y si la disponibilidad de nutrientes influye en las respuestas plásticas a la presencia de la competencia. Se examinó la respuesta producida por genotipos nativos de Solidago altísima frente a dos tratamientos con nutrientes. Una fracción fue expuesta a alto contenido de nutrientes y otra a bajo contenido de los mismos, lo que se controla con la cantidad de solución de Hoagland. Cada población se expuso a su vez a tratamientos de competencia, cultivándose una fracción en macetas con Poa pratensis y otra sola actuando como control. Luego de 2 meses de crecimiento se recolectaron las muestras de raíz y se almacenaron para posterior análisis. Como resultado de este experimento se obtienen valores de concentración de poliacetileno en función del tratamiento con nutrientes y bajo competencia. Los resultados se ven representados en la gráfica. Podemos ver entonces cómo la respuesta inducida por la competencia, mostrada en color gris oscuro, fue significativa ante el tratamiento de bajo contenido de nutrientes, pero no en el tratamiento de alto contenido de nutrientes. Se espera que el beneficio de inhibir el crecimiento del vecino a través de una mayor alelopatía aumente cuando la competencia por recursos limitados se vuelve severa. Por lo tanto, suponiendo la inducción de la alelopatía adaptativa, se esperaría que la inducibilidad de los poliacetilenos sea mayor en entornos con agotamiento de nutrientes que en entornos con alto contenido de nutrientes. De acuerdo con la hipótesis, se encuentra la inducción de poliacetilenos en respuesta a la competencia solo bajo un tratamiento bajo nutrientes. Los resultados, que muestran respuestas inducidas dependientes del contexto, sugieren que Solidago altísima puede ser capaz de responder a la competencia de manera adaptativa, induciendo los poliacetilenos con mayor fuerza cuando más se necesita, es decir, cuando hay una competencia de explotación severa. Ya discutidos los resultados, podemos concluir que se encontraron evidencias de que los poliacetilenos de Solidago altísima son producidos por una respuesta inductiva frente a la competencia, pero la misma depende del contexto. Tanto la historia evolutiva de las poblaciones de plantas como la disponibilidad de nutrientes influyen en el grado en que las plantas inducen poliacetilenos. Por otro lado, otros contrastes geográficos de múltiples poblaciones introducidas independientemente en diferentes etapas de introducción pueden permitirnos probar empíricamente cómo la plasticidad para la alopatía evoluciona en rangos invasivos, lo que influye en la dinámica de invasión de las plantas exóticas.